Increíble. La valiente limpiadora defiende a su amigo cuando el abogado del millonario lo abandona. María, con su escoba en mano, empezaba un nuevo día. El sol apenas asomaba entre los edificios grises de la bulliciosa ciudad, y ella se empeñaba en barrer las calles, intentando mantener la dignidad en un trabajo que muchos menospreciaban. Desde pequeña, su madre le había enseñado que el esfuerzo nunca es en vano, y aunque la vida le había puesto muchas piedras en el camino, siempre encontraba una razón para sonreír. Pero esa mañana, un nudo en el estómago le hacía falta esa sonrisa. Miguel, su amigo de toda la vida, estaba en problemas. Ella lo había visto creador, soñador, un chico listo con talento para el diseño de ropa. Ahora, sentado en una esquina del parque, con lágrimas en los ojos, le contaba que su abogado lo había abandonado. Un millonario poderoso lo había amenazado, queriendo aprovecharse de su inocencia. La injusticia le pesaba como un yugo en el corazón de María. Sentía que su mundo se desgajaba, que la trama de su vida se quebraba en 1000 pedazos. Mientras Miguel hablaba, su voz temblaba, y en su mente, érase una vez se enfrentaban a un dilema moral: ¿podría ella ayudarlo? Una oleada de desesperación se apoderó de su ser, la duda la abrazaba con fuerza. Si no hacía nada, su amigo podría pagar un alto precio por la avaricia de un hombre sin escrúpulos. Pero, tenía la fortaleza, la valentía para enfrentarse al sistema que tanto despreciaba y que había reprimido a tantos como ella. La presión del dolor en su pecho aumentaba. No podía sentarse a mirar la vida de su amigo desmoronarse. A pesar de su miedo, decidió dar el paso. Buscaría un abogado honorable, alguien quien entendiera la situación de Miguel y no lo dejara tirado. Al llegar a la oficina de un abogado que la comunidad recomendaba, se sintió fuera de lugar. ¿Qué sabía ella de leyes? Las palabras avanzaban como un mar turbulento en su mente. No puedo defenderlo, pero puedo hacer algo, se repetía, como un mantra desesperado mientras esperaba una respuesta que podría cambiarlo todo. Las cosas no tardaron en complicarse. El millonario, en su afán por hundir a Miguel, empezó a arrojar sombras sobre su propia vida. María fue víctima de rumores crueles, murmullos que cuestionaban su trabajo, su pasado, su propia dignidad. La gente que había saludado con cariño la miraba con cuestionamientos. Y la angustia la invadía, la energía comenzaba a desvanecerse, a sentir que de alguna forma también la estaban atacando a ella. No soy culpable, pensó una y otra vez, pero las inseguridades comenzaban a calar hondo. Miedo, presión. Quería luchar, pero el mundo parecía que se desmoronaba. En medio de la tormenta, su mente seguía girando en torno a su amistad con Miguel. Con cada encuentro, su determinación crecía. Un día, mientras revisaba documentos antiguos, descubrió algo que escandalizó hasta sus pensamientos, un secreto del pasado del millonario, algo que podría cambiarlo todo. Su respiración se volvía irregular al darse cuenta de lo que podría significar. La posibilidad de transformar el juicio a su favor reverberaba en su mente como un eco constante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace una diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada paso que daba la acercaba más al juicio. El dolor en su pecho no cesaba. De repente, una pregunta la asaltó: ¿sería suficiente su valentía para cambiar el rumbo de sus vidas? La tensión en el aire era palpable, su historia no había hecho más que empezar, y con el tribunal a la vuelta de la esquina, el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La decisión de actuar había despertado un fervor que María no había sentido en años. La revelación del oscuro secreto del millonario se convirtió en la chispa que encendió su determinación. Se sentía dividida entre el miedo a las represalias y la urgencia de hacer lo correcto. Ahora más que nunca, sabía que no podía darse por vencida.
Estaba a punto de entrar en una batalla que desdibujaba la línea entre su mundano trabajo como limpiadora y el mundo complejo del derecho y la justicia. Durante días, se adentró en un océano de información sobre leyes, precedentes y estrategias. En su pequeño apartamento, rodeada de papeles y recortes de revistas, María se vio a sí misma como una estudiante tenaz. Después de cada jornada laboral, regresaba a casa, cansada pero decidida. Su madre siempre le decía que la educación era la mejor herramienta, y ahora entendía que aprender significaba darle voz a aquellos que estaban callados. Aquellas noches de desvelo se convirtieron en su universidad personal. Mientras revisaba una y otra vez los documentos, comenzó a encontrar patrones comunes en la narrativa del millonario. Ciertas decisiones que él había tomado, que parecían intrascendentes, tenían ecos en el pasado. Las conexiones estaban ahí, como piezas de un rompecabezas esperando ser encajadas. María se sintió como una investigadora privada, aunque le faltaba la experiencia. La incomodidad de su entorno no podía desalentarla, cada página que pasaba la empoderaba un poco más. Sin embargo, el ambiente pesado que la rodeaba no se evaporaba. Las miradas de desprecio seguían siendo constantes, y los murmullos se convirtieron en ecos que reverberaban en su mente. Motivada, decidió enfrentar de frente la injusticia de los rumores. Se acercó a los demás en su trabajo, no como una víctima, sino como una mujer lista para defender no solo a su amigo, sino también su propia dignidad. Al principio, la sorpresa en los rostros de sus compañeros era evidente, pero poco a poco fue desafiando sus percepciones. La gente comenzó a escucharla y a verla con un renovado respeto. A través de este viaje, María empezó a descubrir su propia fuerza. Había cultivado una voz en medio del silencio. Lo que una vez se sintió fuera de lugar ahora se transformaba en su plataforma, donde podía hablar y ser escuchada. Un día cualquiera, se plantó ante su grupo de colegas y compartió su historia y la de Miguel. Se quedó sorprendida por la empatía que destiló entre ellos, generó un diálogo sincero donde cada uno aportó su perspectiva sobre justicia y apoyo. Las respuestas eran variadas, pero había un hilo común, la idea de que todos, sin importar su posición en la sociedad, tenían el derecho de ser tratados con dignidad. Mientras estos cambios ocurrían a su alrededor, la fecha del juicio se acercaba. Cada nuevo descubrimiento la llenaba de luz, pero la presión palpable también la sopesaba con sombras. María sabía el riesgo que corría al tomar partido. Sin embargo, su deseo de proteger a Miguel y enfrentar al millonario eclipsaba su miedo. Confiaba en que el secreto que había encontrado jugaría a su favor, pero la incertidumbre también la atormentaba. La escena del tribunal la invadía día y noche, y la idea de ser confrontada con el abogado del millonario le erizaba la piel. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala de tribunal era un entorno helado donde las palabras se pronunciaban con peso. María se aferraba a sus papeles, cada hoja un testimonio de su arduo trabajo. Había preparado su argumento con tanto esmero que, aunque su corazón latía desbocado, sentía una chispa de seguridad al saber que había dado lo mejor de sí. Antes de entrar, se hizo una promesa a sí misma: esta batalla sería solo la primera, un hito en su desarrollo personal. Las preguntas de su valentía y fortaleza la acompañarían, al igual que los rostros de aquellos que la habían apoyado. Sin embargo, justo antes de cruzar el umbral, una sombra se asomó en su mente, y si lo que había descubierto no era suficiente. El tiempo se detuvo, y un frío sudor la recorrió. La realidad de lo que estaba en juego empezó a pesar sobre sus manos. La respuesta a su lucha era inminente, pero, ¿quién saldría victorioso al final? A medida que se encaminaba hacia el tribunal, una pregunta resonaba en su mente: ¿sería esta la culminación de su transformación o solo el inicio de algo aún más desafiante? La sala del tribunal se convirtió en un escenario de tensiones palpables. El eco de los pasos de María resonaba mientras cruzaba el umbral. Su mirada se encontró con la del abogado del millonario, un hombre imponente que parecía absorber la confianza de todos a su alrededor. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidada, una chispa de desafío ardió en su interior. Allí estaba, entre socios y rivales, lista para protagonizar su propio relato. María se colocó en su lugar con determinación.
Su mente, antes llena de dudas, se enfocó en el expediente que había construido. Cada papel era un ladrillo en la muralla de la verdad que estaba decidida a erigir. Miró a los miembros del jurado, intentando calibrar su atención. Era evidente que tenía una tarea monumental por delante, convencerles de que la historia que había descubierto merecía ser oída, pero no se detendría hasta obtener justicia. El juez tomó su lugar, y el formalismo inicial del juicio marchaba bajo un ritmo metódico. Cuando llegó el momento de presentar su caso, María se levantó con el corazón agitado, pero el sudor frío que había sentido al principio se había transformado en una fuerza renovada. Se dirigió al jurado, su voz resonando en la sala. Hoy, quiero hablarles no solo del hombre al que represento, Miguel, sino de una verdad que ha permanecido oculta demasiado tiempo. Su discurso comenzó a entrelazarse con la narrativa del millonario, hilando sus decisiones con las injusticias sufridas. Cada palabra era un intento de descifrar el complejo entramado de la avaricia y la deshumanización que había prevalecido. A medida que María desnudaba el carácter del millonario y sus acciones encubiertas, notó que algunos miembros del jurado se inclinaban hacia adelante, cautivados por su pasión. Esa conexión la impulsaba a seguir, dispensando fragmentos del secreto que había encontrado. Habló de sus noches de investigación, de cómo se había convertido en su propio faro de esperanza cuando todo parecía perdido. Sin embargo, el abogado del millonario no tardó en intervenir. Su interpelación fue feroz. Acusó a María de ser una simple limpiadora que no sabía nada sobre los entresijos del negocio, poniendo en duda su credibilidad. Las palabras fueron como una soga que intentaba restringirla, pero en lugar de ahogarla, provocaron que su determinación se intensificara. Dentro de ella, una verdad resonaba más fuerte que cualquier duda: había dedicado su tiempo, su energía y su pasión para entender lo que estaba en juego. Tenía tanto derecho a estar allí como cualquiera de ellos. Puedo no ser abogada, pero estoy aquí para pelear por la verdad, proclamó, su voz firme. En ese momento, la sala se volvió un eco de sus convicciones. Lo que había comenzado como un acto de valentía se convertía en un acto de autodefinición. María se enfrentaba a una nueva versión de sí misma, una mujer que no solo luchaba por Miguel, sino por su propia identidad. Los días previos había estado nerviosa, pero en aquel tribunal se dio cuenta de que cada uno de sus esfuerzos había sido un ladrillo en la construcción de su camino hacia el crecimiento personal. El juicio no solo era por la justicia de Miguel, era un testimonio de su transformación. Las horas se sucedieron con aderezos dramáticos y el aire se tornó tenso. Cada evidencia que presentaba se sentía como un paso más en su avance hacia algo mayor, aunque la sombra del abogado seguía acechando. Con cada argumentación, María se sentía más empoderada, más viva. Cuando terminó, una calma inexplicable la invadió. Justo cuando María creía que había marcado un punto de inflexión, el abogado del millonario desplegó una carta sorpresa, un testigo que podía cambiarlo todo. Su corazón dio un vuelco. La inseguridad, que había creído superada, volvió a asomarse. Ante la posibilidad de una nueva amenaza, la pregunta era clara: ¿cuán lejos estaba dispuesta a llegar para defender no solo a Miguel, sino a la mujer que había llegado a ser? El futuro de su lucha y su crecimiento personal pendía de un hilo, y el desenlace era más incierto que nunca. María sintió que el aire se le escapaba por un instante. Aquella revelación era un golpe bajo, una estrategia que no había contemplado. El testigo anunciado representaba una amenaza que podría desmoronar todo lo que había construido. Se apretó los puños, buscando anclarse en el momento y contener la oleada de inseguridad que la asediaba. Mientras el abogado del millonario se preparaba para presentar la declaración del testigo, sus pensamientos comenzaron a girar rápido. ¿Quién sería? ¿Qué podría decir que socavara su argumento? Era el momento de concentrarse en lo que podía controlar. La idea de ceder ante el miedo se transformó en una decisión firme: no dejaría que aquello la definiera ni la hiciera retroceder. El testigo fue llamado, un hombre en traje oscuro, con una expresión que denotaba certeza. Su mirada se centraba tanto en María como en el jurado. La estrategia defensiva del millonario parecía clara: culminar la presentación con una declaración impactante que reforzara la imagen de Miguel como un personaje oscuro, un pícaro.
Se preparó para escuchar, cada fibra de su ser enfocándose en la necesidad de mantener la calma. Las primeras palabras del testigo retumbaron en la sala, encadenando versiones distorsionadas de la realidad. Habló con elocuencia, retratando a Miguel como un impostor. Sin embargo, mientras lo escuchaba, María empezó a notar las pequeñas fisuras en su testimonio, detalles que no coincidían con las evidencias que había puesto en la mesa. Este hombre no estaba allí para embellecer la verdad, su propósito era claro, proteger al millonario a toda costa. Cada palabra pronunciada por el testigo se convertía en un nuevo catalizador de su determinación. Recordó por qué estaba allí. Sabía que había valido cada momento de sacrificio, cada consulta al expediente. Se dio cuenta de que su voz podía transformar la percepción del jurado, pero necesitaba ser estratégica. Cuando llegó su turno de interpelar al testigo, respiró profundamente. La adrenalina y la presión del momento le hicieron recordar las noches de insomnio y los sacrificios que había hecho. ¿Puede decirme cómo se desempeñó ese día específico al que se refiere? Cuestionó, segura de su conocimiento sobre el evento. La mirada del testigo titubeó. Si podía hacer que dudara, quizás podría sembrar la discordia necesaria en ese jurado. La confrontación se tornó en un juego de ajedrez. Cada movimiento de María tenía un propósito, y a medida que sus argumentos se entrelazaban con sus revelaciones, comenzó a dibujar por completo un nuevo relato. La confianza de su oponente se desvanecía lentamente, y era consciente de que había alcanzado un punto crucial. Sin embargo, el abogado del millonario no se detendría ante ningún aviso. A medida que su testigo empezó a balbucear, María notó un cambio en la sala. Los miembros del jurado comenzaron a intercambiar miradas, dudas surgiendo entre ellos. La atmósfera cambió, pero María sabía que aún no era suficiente. Un pensamiento le cruzó la mente, y si su lucha no era solo por Miguel, sino también por ella misma, por su propio reconocimiento y el derecho de ser oída. Esa lucha interna la impulsó a dar un último paso decisivo. Confiada, presentó su propia evidencia, aquella que demostraba la conexión innegable entre el millonario y sus actos desleales. Fue entonces cuando sintió una oleada de poder recorrer su ser. Podía ver el impacto en el jurado, cada gesto, cada decisión, resonaba como un eco de su crecimiento personal. El testigo iba en retirada, y con cada palabra que pronunciaba, la verdad comenzaba a imponerse. Finalmente, cuando parecía que todo estaba por resolverse, el abogado del millonario lanzó su última jugada. La próxima carta que jugó no solamente revelaría secretos que María había mantenido en las sombras, sino que también la empujaría a una encrucijada que retaría todo su desarrollo y convicciones. La pregunta que se formó en su mente era aterradora: ¿podría sostener el peso de su identidad en un momento como ese? La sala se llenó de murmullos, la atención se centró en la figura de María, y el juicio estaba lejos de terminar. La tensión en la sala del tribunal creció exponencialmente. María sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando con el peso de lo que estaba en juego. El giro inesperado de los acontecimientos había dibujado un mapa de incertidumbre en su mente, la exhibición del secreto la había puesto en la mira, no solo por su relación con Miguel sino por su propio pasado. ¿Estaba lista para enfrentar lo que el abogado había develado? Mientras el murmullo se apagaba lentamente, ella se concentró en sus pensamientos, buscando reparar cualquier grieta que pudiera haberse abierto. La revelación de su conexión personal con Miguel era un as bajo la manga para su oponente. Esa denuncia cobarde podría desgastar su imagen y, aún más preocupante, despojarla de la confianza que había ganado con sudor y esfuerzo. Algo debía hacer. Necesitaba darse un propósito claro. Nadie puede hacerme sentir que no valgo, se repetía, como un mantra. Con cada repetición, su determinación aumentaba. Tenía que cambiar el rumbo de la conversación, reubicar el espejo para que el jurado no solo viera a una mujer en peligro, sino también a una defensora valiente y competente. José, su mentor, siempre le decía que en cada batalla uno debe ser el gladiador, nunca la víctima. Y ese día no era la excepción. Lenta, pero decidida, levantó la mano. Su señoría, dijo, dirigiéndose al juez con el tono firme que había perfeccionado tras muchas horas de ensayo y trabajo.
Me gustaría que se repitiera la última afirmación del abogado de la defensa. Es crucial para este caso y para mi dignidad personal. La voz resonó en la sala, y el silencio se adueñó de todos. El abogado del millonario entrecerró los ojos, dando un paso hacia ella, probablemente intentando intimidarla. No hay nada que discutir, señora, comenzó, pero María no se dejó amedrentar. La intensidad en su mirada provocó un inquietante momento de pausa. Sabía que no solo se trataba de su caso, era un testimonio de la fortaleza interna que había cultivado a lo largo de su carrera. Fuera de las sombras de la duda, estaba surgiendo una nueva María. Si estoy en esta sala es porque me importa lo que está en juego. Soy más que un simple nombre, he trabajado arduamente para llegar aquí. No voy a permitir que un relato distorsionado dañe mis aspiraciones o las de Miguel, afirmó, dejando claro que no se detendría ante el miedo. El juez, entonces, le dio la oportunidad de continuar. María adoptó una postura decidida y comenzó a contar su verdad, su historia profesional labrada a partir de la lucha. Habló sobre por qué se había pronunciado, su compromiso con la justicia, la mirada transparente y la disposición a luchar por lo que consideraba correcto. La sala se llenó de un silencio expectante, como si cada palabra que pronunciara tejiera un nuevo hilo en la narrativa del juicio. Esa defensa personal la liberó. Pero, al finalizar su intervención, el abogado contrario no se detuvo. Se interpuso entre la verdad de María y el jurado, preparándose para hacer su jugada maestra. Señora Torres, empezó, ¿puede explicar a este jurado su relación con Miguel más allá de lo profesional? ¿Cuánto de sus decisiones emocionales se verán reflejadas aquí? María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa pregunta no solo desnudaba su papel en el juicio, sino que comprometía su integridad. Era un momento decisivo, un instante en el que todo podría desmoronarse si daba una respuesta equivocada. El escalofrío que recorrió su espalda solo sirvió para reafirmar que no podía retroceder. Era el momento de enfrentarse a sí misma, demostrar que había crecido más de lo que había imaginado. Sabía que la verdad podía ser un arma de doble filo, pero el valor que había forjado le otorgaría la fuerza necesaria para sostener el peso de sus elecciones. Mi relación con Miguel es profesional, y mi compromiso con la verdad es aún más fuerte. Estoy aquí para defender lo correcto, dijo, sintiendo que cada palabra solidificaba su posición. Sin embargo, la sombra del miedo latente seguía allí, esperando su momento. Con el jurado observándola, María respiró hondo y preparó su mente para el impacto de la siguiente pregunta, íntimamente consciente de que la esencia de su desarrollo personal se definiría en ese instante. ¿Podría manejar lo que vendría? La sala se tornó opaca. La verdad, tal como ella la entendía, estaba al borde de una fractura irreversible. En ese instante un eco ensordecedor llenó la sala, casi como si el universo estuviera conteniendo la respiración junto a María. La pregunta del abogado había desatado una tormenta en su interior, y debía encontrar una manera de navegar las aguas turbulentas de sus emociones y su carrera. Era el momento que había estado previniendo, pero había esperado que llegara en un contexto diferente, más favorable. Podía sentir la mirada del jurado atenazando su ser. María no podía permitirse vacilar. En la penumbra de su mente, recordó el mensaje que había recibido esa mañana de parte de José. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la determinación de actuar a pesar de él. Las palabras resonaron como un faro en medio de la bruma. Debía hacer que esos pensamientos se plasmaran en su discurso. Es comprensible que el abogado quiera sacar provecho de mi relación profesional con Miguel, pero eso no define mis acciones ni mis decisiones. Las emociones son parte de ser humano, pero la ética y el compromiso son el núcleo de mi carrera. He estado aquí para luchar por lo que es justo, no por lo que es cómodo, continuó, articulando cada palabra con una claridad que desbordaba confianza. Mientras sus palabras fluían, se sintió más como la gladiadora que había decidido ser, enfrentándose a la adversidad que parecía cernirse sobre ella. No podía dejar que la sala se convirtiera en un campo de batalla de desconfianzas. María sabía que al abrirse y establecer su intención clara, podía contrarrestar la sinfonía de dudas a su alrededor. Los errores del pasado son lecciones, no cadenas que me mantengan cautiva.
Ya no soy esa estudiante temerosa en la Facultad de Derecho, he crecido, he aprendido a luchar por la verdad y hoy estoy aquí para demostrar que eso no se puede silenciar, aseguró, sintiendo que su voz se fortalecía con cada declaración. Las palabras eran su armadura, su convicción, su espada. El jurado parecía capturado por su autenticidad, pero el abogado no se daría por vencido. Preparó el siguiente ataque con astucia calculada, pero María no podía permitirse distracciones. De pronto, una figura del fondo de la sala, una limpiadora que había estado allí durante toda la audiencia, levantó la mirada. Como si se sintiera impulsada por la fuerza de la situación, dio un paso hacia adelante. Perdón, señora, la voz de la limpiadora se alzó, resonando a través del silencio perturbado. He escuchado todo lo que ha dicho. Tal vez para algunos sea solo un caso, pero para usted, es su vida. Su esfuerzo, su trabajo duro, lo he visto. Nadie puede quitarle eso, gritó, en un acto de valentía inesperada que hizo que todos giraran la cabeza hacia ella. María sintió una oleada de apoyo, un recordatorio del poder de la comunidad, incluso en los lugares más insospechados. Eso encendió algo dentro de María, un refuerzo de su propia lucha. Enfocándose nuevamente, se dirigió al jurado con un fervor renovado. Quiero que sepan que estamos hablando de más que un simple juicio. Estamos hablando de la integridad de una persona que se niega a dejar que otros definan su historia. Pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La intensidad del momento provocaba un efecto en sus latidos, una especie de adrenalina pura. María sabía que el camino hacia su emancipación personal llevaría a retos aún mayores. La pregunta burbujeante que la llenaba de inquietud ahora era, ¿estaba lista para afrontar las consecuencias de elevar su voz, no solo en la sala, sino en su vida? Mientras la mirada del jurado se intensificaba y su propio corazón abrumaba su pecho, comprendió que la hora de la verdad se acercaba. El abogado preparaba su siguiente embestida, una que podría hacer descarrilar toda la narrativa que había expuesto. ¿Podría resistir la embestida y mantener en alto su dignidad? La certeza de su éxito personal estaba a un paso, pero también amenazada en cada palabra que se iba a pronunciar. El desenlace se aproximaba, y con él una revelación inminente que podía cambiar todo. ¿Qué diría él? ¿Abogado? La idea de otra revelación, aún más profunda, burbujeaba en cada rincón de su ser. María sintió como si el aire se espesara a su alrededor, atrapando cada pensamiento en una malla de nerviosismo. El abogado se preparaba para lanzar su ataque, pero ella utilizó ese momento de calma para centrar su mente. Este era su instante, la oportunidad de reafirmar quién era. Sabía que no solo se trataba de este juicio, era una prueba de su integridad, de su valía como profesional. Consciente de que el tiempo se agotaba, convirtió sus ansias en determinación. Miró de nuevo al jurado, buscando conectar con cada uno de ellos. No se dejen llevar por las apariencias. Sí, mi relación con Miguel podría considerarse inusual, pero mi compromiso con esta causa es inquebrantable. Sus palabras eran firmes, pero el eco del miedo comenzaba a desvanecerse. El abogado, viendo que su estrategia inicial había fallado, contrarrestó con desdén. Señoría, ¿realmente podemos confiar en alguien que no solo está involucrada emocionalmente con el acusado, sino que también se ha beneficiado de su posición? ¿Es esta la palabra de alguien que lucha por la verdad o simplemente por sus propios intereses? Su voz resonó en la sala, y María apretó los puños bajo el escritorio. Esa insinuación era un golpe bajo, una manera de desestabilizar su credibilidad. Pero en lugar de caer en la trampa, María se enfrentó a la brutalidad del ataque con su propia verdad. Si hay algo que he aprendido en este camino, es que la verdad está llena de matices. No soy perfecta, pero puedo asegurarles que desde el primer día he trabajado incansablemente por lo que creo. Ese trabajo ha sido mi vida, y nadie puede despojarme de eso. El jurado absorbía sus palabras, mientras ella cada vez estaba más convencida de su propio discurso. Ser abogada no se trata solo de leyes y normas, es un acto profundamente humano, siguió, su confianza creciendo con cada enunciado. Es sobre defender a aquellos que no pueden defenderse, sobre caer y levantarse, sobre cuestionar nuestras propias convicciones para asegurarnos de que estamos realmente luchando por lo correcto.
Sintió como sus ideales bailaban en el aire, conectándose con el jurado, resonando en sus corazones. Era un enfrentamiento en el que ella estaba ganando terreno, pero el abogado no daría su brazo a torcer. Se incluyó de nuevo, disparando una mirada fría como el acero. Con todos los errores y las sombras en su pasado, señora, ¿realmente creen que es el pilar de justicia que dice ser? Las palabras lo traicionaron, había algo quebrado en su retórica, una chispa de desesperación. María no podía evitar pensar que si él estaba dispuesto a atacar así, era porque sentía que estaba perdiendo el terreno. Su instinto la llevó a apretar la mandíbula y encarar al jurado con una determinación renovada. Sabía que esta era una batalla no solo por su carrera, sino por su esencia. Si hay algo que estoy dispuesta a aceptar es que todos, incluidos ustedes, tenemos errores en nuestra historia. Pero lo esencial es confrontarlos, aprender de ellos y seguir adelante con integridad. Desearía seguir, concluir su argumento y dejar una huella duradera. Mientras hablaba, se sintió más consciente que nunca del momento presente, atenta a cada reacción en la sala. Pero en lo más profundo, un nuevo dilema comenzó a surgir con fuerza: si ganaba esta batalla, ¿realmente tendría el poder para cambiar el sistema que había permitido que esta debacle ocurriera? Un movimiento en el fondo de la sala captó su atención. Aquella limpiadora la había inspirado, pero ahora, con varias miradas sobre ella, se preguntaba si realmente podría convertirse en la voz de aquellos que, como ella, se sienten atrapados en un juego más grande. El abogado estaba empezando a tambalearse, pero la única cuestión que aún la preocupaba era el precio que podría tener que pagar por su emancipación. Cuestionándose si era este el momento para arrebatarle al mundo la oportunidad de transformar su vida o si era demasiado arriesgado. Mientras la tensión en la sala se intensificaba, María sabía que un nuevo ataque verbal estaba por venir, uno que tal vez cambiaría no solo el rumbo del juicio, sino su vida misma. La revelación y el enfrentamiento final estaban al alcance, pero ¿sería capaz de sostenerse firme mientras el abogado se preparaba para una nueva embestida? El murmullo en la sala fue eclipsado por un silencio sepulcral cuando el abogado de Miguel comenzó su siguiente asalto. María sintió cómo su corazón latía frenéticamente, cada pulsación resonando como un tambor en su mente. Sabía que su próximo movimiento era crucial, no solo para ella y su cliente, sino para la causa en la que creía fervientemente. Señoría, permítame señalar la falta de credibilidad de esta abogada, comenzó el abogado, su tono sarcástico inyectando una nueva ola de tensión en la sala. Primero, ha admitido errores en su pasado. Ahora, se presenta como la salvadora de la verdad. ¿No es intrínsecamente contradictorio? Las palabras se deslizaron como veneno, buscando penetrar la defensa que María había construido con tanto esfuerzo. Pero en lugar de ceder, María respiró hondo, llevando su atención a centrar cada parte de su ser en la verdad de su experiencia. Aquel ataque cargaba más una explosión emocional que un argumento racional. Se recordó a sí misma que había llegado tan lejos enfrentándose a sus propios demonios, a las dudas que alguna vez habían consumido su mente. Los errores son parte de mi camino, afirmó con voz clara, recobrando la energía que había sentido en su discurso anterior. Pero lo que me define es mi capacidad de aprender de ellos, no de escapar. La mirada del jurado cambió, y ella sintió que captaba su atención de nuevo. Había una conexión, una chispa que encendía algo más que el apoyo, era la evidencia de la lucha humana, la conexión de las historias de vida que habían enfrentado decisiones difíciles por razones justas. En este caso, más allá de lo que el abogado insinúa, yo estoy aquí porque tuve la valentía de alzar la voz. Y hoy, no solo defiendo a Miguel, defiendo la posibilidad de que todos podamos redimirnos, continuó. Mientras sus palabras resonaban, vio cómo algunos miembros del jurado se inclinaban ligeramente hacia adelante, interesados, reacios a dejar que la voz de la abogada se extinguiera. Un nuevo sentido de confianza comenzó a brotar en su interior, la calidez de sus convicciones la envolvió como una armadura. Este era el momento en que podría cambiar no solo su destino, sino también el de quienes nunca habían podido alzar la voz. La figura de la limpiadora cruzó su mente una vez más, un símbolo de perseverancia y poder en medio de la adversidad. Ella misma había sido esa figura en muchas ocasiones. Pero había algo más profundo,
un eco de un desafío que la aguardaba por encima de la sala, similar al eco del juicio que se estaba llevando a cabo. Con cada tropiezo he encontrado mi voz, eso es lo que realmente importa, afirmó, dándole la espalda a la duda que había comenzado a asomar en su mente. El abogado la miró con desdén, pero esta vez se notaba la fragilidad en su postura. Sigue en la misma línea romántica, pero lo que importa aquí son los hechos. Su entrega no asegura justicia. ¿Por qué deberían creerte? Su desafío fue directo, mordaz, como una lanza que pretendía atravesar su coraje. Porque aquí estoy, presentando mi verdad. Porque estoy aquí para recordarles que somos más que nuestras circunstancias. María percibió que cada palabra se sentía como un paso firme hacia adelante, como si el suelo bajo sus pies ya no temblara. De Cracy, su abogada interior, empezó a brillar con fuerza, recordándole que este era su empeño y no podía rendirse. Determinada, observó cómo el jurado parecía atrapado en su red de sinceridad. Pero, justo cuando se preparaba para dar el golpe final, un movimiento en el fondo de la sala la sorprendió. La limpiadora alzó lentamente la mano. María contuvo la respiración, preguntándose si esa mujer, que representaba tanto para ella, estaba a punto de introducirse en la contienda de una manera inesperada. En ese instante, un nuevo giro en la trama apareció en su mente, podría haber más al alcance de sus manos, más de lo que había imaginado. La voz de la limpiadora resonaría. La incertidumbre se transformó en expectativa. Esto está por volverse interesante, pensó, mientras el ambiente vibraba con posibilidades. ¿De qué manera su declaración influiría en el juicio y en su propia búsqueda de liberación? La sala se congeló en un silencio electrizante. María sintió cómo su mente se agitaba mientras observaba a la limpiadora tomando la palabra. Era un momento que no solo podía cambiar el rumbo del juicio, sino también el de su vida profesional. ¿Qué podría aportar esa mujer al caso que no estuviera ya en las manos del abogado de Miguel? La limpiadora, con una voz temblorosa pero resolutiva, comenzó a narrar su experiencia, las noches de trabajo y el dolor en su corazón al ver la injusticia que enfrentaba Miguel. Sus palabras tenían una autenticidad palpable, apelando a la humanidad de quienes la escuchaban. María se dio cuenta de que, en ese preciso instante, ella no era solo una abogada, era testigo de la valentía de otra persona que, al igual que ella, había enfrentado adversidades. Con cada declaración de la limpiadora, María percibía el contraste entre su propia batalla interior y la lucha pública del hombre que defendía. Mientras la limpiadora hablaba, la abogada reflexionó sobre su camino. Las brechas de sus errores a menudo la habían hecho dudar de su lugar. Pero, en esa sala, su expertise y experiencia de vida estaban siendo reforzadas por la historia de alguien que se atrevía a luchar por lo que creía. Una pauta emergente, cada error, cada caída, le había permitido acumular sabiduría. Era un reto constante para mantener su enfoque, no dejarse arrastrar por la corriente emocional que se desbordaba. La limpiadora, despojándose de la timidez, se transformaba en un símbolo de resistencia. María se preguntó cómo había tardado tanto en reconocer que su verdadero poder residía en ser una voz auténtica, tanto como la que estaba escuchando ahora. Esas realizaciones comenzaron a florecer en su interior, dejando atrás cualquier sombra de duda. A medida que la limpiadora terminaba su intervención, María sintió una oleada de energía dándole vida a su propia voz. El momento le permitió reestructurar su estrategia en la defensa. Comprendió que no se trataba solamente de los hechos presentados delante del jurado, sino de historias humanas entrelazadas. Había que conectarlas de tal manera que no hubiera espacio para el escepticismo. Ella sabía cómo hacerlo, había sido su don desde siempre. Tomando un respiro profundo, María se preparó para articular sus pensamientos, sabiendo que las palabras eran su herramienta más poderosa. ¿Acaso no estamos aquí para comprender la historia detrás de cada testimonio? La historia que la limpiadora nos ha compartido jamás encontrará un lugar juzgado como un simple dato técnico, comenzó, volviendo a capturar la atención del jurado. Las miradas curiosas de los jurados reflejaban la curiosidad y empatía que María había intentado invocar. La conexión emocional era palpable, algo que una y otra vez los hubiera eludido en su búsqueda de justicia. Ahora reconocía que su papel era encender esa chispa cada vez que lo necesitaban.
Sin embargo, mientras la tensión en la sala aumentaba, la mirada de desaprobación del abogado opresivo se intensificaba. María sintió que la presión comenzaba a cerrarse a su alrededor, como un abrazo adverso. Sabía que los desafíos no terminarían, y que este momento de triunfo podía volverse en su contra si no tenía cuidado. Pensó en lo que vendría, en la lucha que aún debía librar. Esta batalla no era solo sobre el destino de Miguel, sino sobre sus decisiones, sus fortalezas, las lecciones aprendidas. Este no es solo mi juicio, aclamó, este es un examen de cada uno de nosotros como seres humanos que vivimos fallos y buscamos levantarnos. Un sudor frío corrió por su frente cuando se dio cuenta de que había más en juego del que había anticipado, y que las consecuencias de su enfrentamiento se desplegarían más allá de la sala del tribunal. Con determinación fraguando en su corazón, se preparó para lo que estaba por venir. Las palabras resonarían con más fuerza. Iba a ser un día decisivo, y la inquietud en el aire señalaba solo el comienzo. Las cartas eran mucho más altas de lo que pensaba. La pelea sería feroz, y lo único que podía hacer era seguir adelante. Pero antes de tomar abiertamente esa decisión, una revelación inesperada parece estar a la vuelta de la esquina, justo en este turbulento mar de emociones. ¿Con qué verdad inesperada tendría que enfrentar su propio pasado? María se encontró en medio de una tempestad emocional, no solo enfrentando el juicio de Miguel, sino el propio. La revelación que se había escondido en las sombras de su historia volvía a asomarse, amenazando con desestabilizar el arduo trabajo que había realizado. Con la defensiva aún activa del abogado del millonario, dejó fluir su voz, incluso mientras un eco de duda la acosaba. Soy más que mi pasado, pensó, sintiendo que cada palabra, cada mirada, constituía un paso hacia su verdadero yo. La limpiadora que había testificado se convirtió en un faro de inspiración. La razón más profunda de su lucha por Miguel no solo se basaba en la amistad, era por un futuro donde personas como ellas pudieran tener voz y ser escuchadas. Esa idea la impulsó a mantenerse firme, transformando su miedo en una herramienta de poder. Sabía que la fortaleza radicaba en reconocer su propio trayecto de vida, sus errores y aciertos, era la amalgama de su experiencia la que le otorgaba autenticidad. Cuando el abogado del millonario atacó nuevamente, cuestionando la competencia de María y comparándola con su cliente, ella se centró en su convicción. Es cierto, he cometido errores, pero he aprendido a partir de ellos. No estoy aquí para ser perfecta, estoy aquí para ser honesta. El jurado parecía responder a su honestidad, y por primera vez sintió que estaba realmente cambiando el diálogo dentro de esa sala. La tensión estaba en su punto más álgido cuando, frente a la última embestida del abogado, María tomó una decisión. No iba a permitir que su pasado determinara su futuro. Su voz resonó en el tribunal, actuando no solo como un abogado, sino como una mujer decidida a definir su propia narrativa. Se dirigió al jurado, no se puede evaluar a una persona solamente por sus cicatrices. Cada error me ha traído aquí, y es aquí donde hoy lucho por la verdad. El mundo que la rodeaba se desvaneció. María habló con una confianza renovada, desnudó las tácticas del millonario que, al igual que ella, tenía sus propios secretos. Uno de esos secretos la llevó a decidir que era su momento de brillar. Señoría, demostramos no solo la culpabilidad de este hombre, sino el valor de la verdad en esta sala. Lo que está en juego es más que el futuro de dos hombres, es una cuestión moral que define nuestra sociedad. La sala se sumió en un profundo silencio. Sentía como el jurado sopesaba sus palabras, podían ver claramente que, a cada plática, cada debate, su propia experiencia se entrelazaba con la de Miguel, con la de la limpiadora, con su propia vida. Esa conexión emulaba lo que antes había sido una lucha solitaria y, de inmediato, hizo eco en su ser. Finalmente, María se amplió hacia la sala con una explosión de energía. Lucho por todos aquellos que no tienen voz. Por cada limpiadora, por cada soñador, por cada persona en esta ciudad que hace lo posible por vivir dignamente, por cada persona que ha estado en mi lugar, gritó, sintiendo que su esencia resplandecía mientras cerraba su alegato. No solo estaba defendiendo a Miguel, estaba luchando por la dignidad de miles de personas que muchas veces eran invisibles. El juez, el jurado y hasta el propio abogado del millonario parecieron caer bajo el hechizo de su determinación.
Sabía que había hecho lo que debía, que había enfrentado su propio juicio personal. Ese instante marcaba no solo un hito en el caso, sino el inicio de una nueva etapa en su vida. A medida que las sesiones del juicio llegaban a su fin y los jurados deliberaban, María sintió que el murmullo de la sala resonaba en su interior. Finalmente, el jurado emitió su veredicto: Miguel inocente. Fue un grito de triunfo, una victoria compartida, donde cada lágrima y cada noche de desvelos habían encontrado sentido. La realidad se expandió ante su mirada. María se había transformado en luchadora, su crecimiento ya no era solo personal, era también profesional. El reconocimiento llegó cuando el fiscal público, que había seguido de cerca el caso, se acercó a ella con admiración en sus ojos: la recomiendo para asumir casos más relevantes. Su voz es valiosa. María sintió una mezcla de alegría y satisfacción, la vida que había soñado comenzaba a tomar forma. La confianza ahora era su aliada, la competencia que había forjado en batalla la establecía como una abogada prometedora. Dio un paso fuera del tribunal, sintiendo que la dignidad que había defendido resonaba en su interior. Era el cierre de un ciclo, pero el inicio de otro. Con el peso del mundo levantado de sus hombros, sabía que tenía el poder de ser la voz para quienes no podían serlo. La jornada de limpiar calles había evolucionado a un nuevo propósito: aquellos que escriben sus propias historias, no solo las limpian. María sonrió. Había enfrentado la sombra y ahora podía cruzar hacia la luz. No solo había logrado el resultado en el juicio, sino que había alcanzado la realización profunda que había buscado toda su vida. Con un sentido renovado, emprendió su camino, lista para abrir nuevas puertas y seguir luchando. Ahora es su turno. Si han disfrutado de esta historia de superación, suscríbanse inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas historias emotivas. Comenten sus reacciones, teorías y pensamientos sobre el final, queremos saber de ustedes. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.